I pray you be our Escuela de Teología eyes and watch de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Chile, and por el help pastor us to Juan Kim, clase 9. Hola, ¿cómo están todos? Otra vez les veo. Estoy muy agradecido al Señor por tener esta clase de la Escuela de Teología de Buenas Nuevas de Chile. Yo soy pastor Juan Kim. El día de hoy nosotros podemos aprender la palabra de Dios, San Mateo capítulo 5, del versículo 1. Voy a leer. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ya? Cada momento nosotros podemos leer la Biblia. Entonces, Jesucristo estaba hablando sobre bienaventuranza, como dice, los pobres en espíritu, así dice. Entonces, hay un espíritu que está llevando como altivo y también acompaña altanería, y por eso hay mucha clase de corazón existe entre los hombres del mundo. Por eso nosotros podemos saber cómo Dios está hablando. Los pobres en espíritu. ¿Qué significa los pobres en espíritu? La semana pasada nosotros podemos tocar el tema del corazón de Pedro, ¿no? San Lucas capítulo 5 sale cuando toda la noche él quería pescar, pero no podía pescar nada. En aquel entonces, ¿cómo estaría su corazón? Estaba muy afligido, quebrantado. Por eso, cuando encontró fracaso de su vida, en aquel entonces Jesucristo podía aparecer ante su vida. Lo mismo, ¿no? Cuando nosotros podemos vivir en este mundo logrando todo y estudiando todo, cada momento estamos triunfando, en aquel entonces Dios no va a bendecir nada. Pero en aquel entonces, cuando se ha quebrantado, afligido, no tiene apoyo nada, en aquel entonces, de fondo de su corazón, puede gritar al Señor: Señor, ayúdeme. Señor, sálveme. Entonces, este grito que sale de fondo de corazón, Dios escucha. Por eso, al principio de la bienaventuranza, como dice, los pobres en espíritu, así dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Número 2, el versículo 4, como dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, ¿quién es bendito? Los que tienen sonrisa, los que tienen esperanza, los que tienen gozo, alegría. Aparentemente se ve muy bendecidos. Pero como dice en esta palabra, los que lloran, ¿por qué lloran? Por ejemplo, alguna persona puede pensar profundamente de su futuro. Un día yo voy a morir. Un día yo voy a desaparecer en este mundo. Entonces, mi espíritu y alma, ¿a dónde va? Hoy en día no mucha gente está pensando solamente hasta morir. Yo tengo que vivir bien, yo tengo que ganar dinero, yo tengo que disfrutar bien. Así nomás. Pero la verdad que todos los hombres del mundo están viajando, el destino es la muerte. Entonces, después de morir, ¿qué es lo que pasa? Una vez, todos los hombres del mundo van a morir y luego sí o sí tienen que presentar ante el juicio de Dios. Por eso la gente cuando piensa acerca del juicio de Dios, que Dios va a juzgar a su pecado, en aquel entonces debería llorar ante el Señor.
¿cómo yo puedo aguantar este juicio eterno? Señor, yo no puedo aguantar este juicio eterno. Por eso la gente llora. Tal persona fácilmente puede escuchar el Evangelio. Ya, número 3, el versículo 5, como dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nuestro Señor Jesucristo es manso. Por eso un día Jesucristo montó en el burro, es decir, que como asno. Entonces Jesucristo no montó en el caballo, siendo rey de Israel. ¿Quién es más elegante, no? Uno que monta en el caballo. Pero nuestro Señor Jesucristo no montó en el caballo, siendo rey de Israel. Solamente Él montó en un asna, dice. Asna significa que como un animal que carga cosas pesadas. Nuestro Señor Jesucristo es manso, por eso Jesucristo quiere usar a nuestra vida. Nosotros podemos saber esta palabra, ¿no? Mansos. Uno que acepta el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo dice que sígame y cargue en su cruz y aprende a mí. Yo soy manso, así dice. Entonces, por medio de Jesucristo, nosotros podemos aprender acerca del mundo de corazón de nuestro Dios y también nosotros podemos aprender la palabra de Dios. En aquel entonces no será como enaltecido, orgulloso, sino que será mansos. Ya, nosotros podemos tocar el versículo 6, como dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nosotros podemos saber sobre hambre y sed de alimento. Hasta allá nosotros sabemos, pero no escuchamos esta palabra, ¿no? Hambre y sed de justicia. ¿Qué significa? Cuando uno tiene hambre, significa que en su estómago está vacío de alimento, ¿no? Lo mismo, uno que se siente como no tiene nada de justicia de Dios. ¿Quién no tiene justicia de Dios? Entre los pecadores. Por eso sale un hombre, se llamaba Zaqueo. Zaqueo subió en el árbol de sicómoro. ¿Sicómoro? Sí, entonces, repito. Zaqueo un día subió el árbol de sicómoro y vio a Jesucristo de arriba. En aquel entonces, nuestro Señor Jesucristo le dijo, Zaqueo, date prisa abajo. Entonces, Jesucristo le pidió a él, yo voy a reposar en su casa. Entonces, Zaqueo estaba siendo como jefe de publicano. Por eso, entre todos los judíos, señalaban constantemente a él, porque era maldito y pecador. Pero tal persona no tiene nada de justicia. Significa que los pecadores se sienten que no tienen la justicia de Dios. Entonces, ¿quién está engañado en sí mismo? Siendo pecador, pero piensan que yo puedo guardar mandamiento. Tales personas están saciados por su propia justicia. Entonces, ¿quiénes benditos ante el Señor? Los que se sienten que no tienen nada de justicia. Tales personas recibirán la justicia de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 7, como dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es muy importante, ¿no? Porque cuando Jesucristo, mirando al medio muerto, por medio de Samaritano cuando vio un medio muerto,
fue movido misericordia, así dice. Es muy importante. Nuestro Señor Jesucristo es misericordioso, pero esta misericordia, ¿con quién actúa? ¿Con quién reacciona? A los que tienen misericordia. Significa que puede sentir acerca de su espíritu cuando uno tiene pecado. Entonces se siente condenado. Entonces, Señor, yo necesito su misericordia. Por favor, ayúdeme. Tales personas recibirán la misericordia del Señor. Tales personas recibirán la gracia del Señor. Y también acá dice el versículo 8, bienaventurados los que limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, Génesis capítulo 6, el versículo 5, ¿cómo dice? Constantemente sale mar del corazón de los hombres. Entonces, ¿cómo puede limpiar el corazón de ser humano? Únicamente por la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo se purifica. Es decir, que ¿quién es bendito? Uno que reciba el perdón de los pecados por la sangre de Jesucristo y luego puede ser justificado ante Dios. Esta persona es bendito. Entonces vamos a buscar Romanos capítulo 4. Está hablando sobre esta bendición. Romanos capítulo 4, el versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Entonces el rey David estaba siendo como rey de Israel. Siendo rey de Israel tenía mucha capacidad, muchas riquezas y tenía. Pero él estaba hablando sobre la bendición y bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Es muy importante. ¿Quién es bendito ante el Señor? El que cubre su pecado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 8, como dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, cuando Jesucristo, mirando a la mujer adúltera que sale en San Juan capítulo 8, como dice, ella ya cometió con él adulterio. Mucha gente quería matarla, apedrearla. Pero Jesucristo, como decía, entre ustedes, si alguien que no tiene pecado, de primero puede arrojar la piedra hacia esa mujer. Pero nadie podía arrojar la piedra hacia la mujer. Últimamente, como decía, no hay la gente que le condena, Señor, no hay nada. Ni yo te condeno. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no condenó a ella. Significa que Jesucristo cargó el pecado de ella, la que cometió. Porque Jesucristo cargó el pecado del mundo. Incluye el pecado de todos nosotros. Por eso nosotros podemos ser perdonados de todos nuestros pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la bendición de Dios? El que fue perdonado sus pecados, el que se ha cubierto de sus pecados, al que Dios no le condena, no inculpa de pecado. Tales personas serán salvos, justificados, serán justos ante Dios. Por eso Dios está hablando sobre la bendición. Ya volvamos, San Mateo capítulo 5.
Así dice el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, ¿quién puede transmitir la paz de nuestro Dios a la gente? Los que saben el Evangelio, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Por eso, ¿quién puede predicar el Evangelio? De primero, los que fueron perdonados de sus pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos podrán transmitir la paz, bendición, la misericordia a las personas que escuchan. El versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Uno que tiene el Evangelio en su corazón, cuando predica el Evangelio, siempre hay persecución. Porque Satanás no deja a los que predican el Evangelio. Pero los que recibieron la salvación, los que tienen la justicia de Dios, no puede calmar sus bocas, sino que siempre puede intentar a predicar la palabra de Dios. Ya, el versículo 11 así dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es muy importante, ¿no? Después de ser salvo, después de recibir la salvación, después de tener la verdad, después de conocer el Evangelio, cuando uno puede vivir con el Evangelio, Dios va a preparar galardón para entregar a ellos.